Dosis de ciencia. Hoy, serpiente voladora. Iniciamos otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez y una serpiente voladora. Yo creo que eso pasa como con las cucarachas, que uno de por sí les tiene alguito de miedo, ¿cierto? Con las serpientes pasa lo mismo. Y que además cuando son voladoras sí que le da a uno terror de estos animales. Ahora no sé, usted aquí en este programa que nos convoca la temática aeronáutica y aeroespacial, pues mientras lo saludo le voy pensando al asunto. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Disfrutando como siempre esta primera parte donde te veo improvisando, opiniones, frases, intentando descubrir de qué vamos a hablar hoy y este tono jovial indica mi felicidad cuando percibo que no le aciertas. Y eso, bueno, es un pequeño disfrute inicial que tenemos en nuestras dosis. Solo le falta así que esté frotándose las manos de lo conseguí. Bueno, eso, la radio por suerte no nos evita esas situaciones incómodas que nos vean los gestos que hacemos. Pero digamos que con la serpiente voladora se me ocurren dos cosas. Uno, un avión que esté destinado únicamente al transporte de fauna, ¿cierto? Para alguna atención y usted no salga con una historia así bien rara de, bueno, algo así. Y otra que de pronto un avión lo hayan pintado con la figura de una serpiente, que también hemos tenido esa temática aquí de los aviones y de todo lo que hay detrás de esos colores o algunas imágenes también temáticas. No sé si a pesar del esfuerzo nada de nada. No, estaba admirándote ese poder de adivinatorio. Lo que me quedé pensando es cierto que hay aviones, y en el tema de las serpientes, lo que no recuerdo si lo hablamos completamente o cuándo fue que hemos mencionado el tema de que se puedan pintar serpientes sobre un avión, lo cual me lleva a un espacio donde los aviones de combate se pintan llamativamente, no como se pintan para combate, sino como una exhibición muy artística, digamos. Y el tema de la serpiente, por el aspecto que tiene, evidentemente encaja justo cuando se le quiere conferir ese tipo de ferocidad o agresividad a ciertos aviones. Obviamente que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar hoy, pero está bien. Pero muchas gracias. Muchas gracias por participar. No nos llames, nosotros te llamamos. Porque lo de hoy es un poco más simple. No, lo que acertaste es que se trata de un avión, efectivamente, pero un avión que se lo llamaba así. No la serpiente voladora, lo de volador lo añadí yo por el tema del avión, pero es como una serpiente, un avión. ¿La apariencia? No, el nombre. Ah, ya. No, porque la apariencia justamente, pertenece a la galería de esos aviones que son raros, feitos, que no funcionaron, que no fueron, digamos que vivieron muy poquito tiempo, por eso los buscamos para que no sean tan conocidos, y que en su nombre se llamaban en alemán serpiente. Y estoy hablando de un avión en particular, que es el BA-349 Wagen-Nadler. Natter, esa parte Natter es la parte de la serpiente. Y en alemán. En alemán, como tú bien sabes. Pero tiene una particularidad este avión, como digo, tuvo muy poquita vida, pero que vale la pena ahora a la distancia describir un poquito de qué se trataba e imaginarnos qué suponía volar ese tipo de aviones. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que ubicar, para tener un contexto, en la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 1943, 1944. Entonces, estamos hablando que es un avión alemán y estamos hablando casi en el final de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania, termina siendo derrotada. Es decir, que en ese contexto, ese tipo de aviones
eran como los últimos intentos para tratar de torcer el destino de la guerra que ya era inminente. Y justo desde el punto de vista, no lo analicemos desde el punto de vista de conflicto bélico, sino de lo que significó como desarrollo, es una cosa curiosa porque en esa época, desde el punto de vista del desarrollo, que se hacía con fines tiene que ser para allá porque estamos perdiendo la guerra, hay que inventar algo, hay que sacar algo con lo que hay. Justamente en esa época es donde se desarrollan, por ejemplo, los primeros aviones a reacción, aviones no con una hélice, sino con turbinas. Ellos fueron los pioneros, pero claro, eran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque no logran ser una potencia, porque estaban perdiendo justamente la guerra, pero ahí es donde nace mucho del desarrollo de aviones a reacción, y también nace ahí, un poco indirectamente, todo lo que es el desarrollo aeroespacial, porque habían desarrollado cohetes, o sea, todo ese desarrollo que posteriormente vamos a ver en la historia hasta el día de hoy, que han permitido avances en investigación, por ejemplo, aeroespacial, nacen en una época, en una potencia que está perdiendo la guerra. Justamente una cosa que es importante, me parece, tenerla en cuenta en el momento en que surge todo esto. Y este avión en particular es un intento desesperado, como digo, para tratar de hacer algo, porque estamos hablando de una época en el que, como ya habían pasado varios años de conflicto bélico, eso, cuando los conflictos bélicos se extienden en el tiempo, implica que se van agotando recursos humanos, pilotos, máquinas, se van agotando recursos con que construir armas, o sea, es la situación más desesperante para continuar fabricando este tipo de sistemas. Y eso le pasaba a Alemania, entonces no teníamos pilotos, no tenían acero, no se podía usar nada, y entonces como que alguien le dice, tenemos que inventar algo para defendernos de los aviones, para tratar de interceptar a esos bombarderos aliados que estaban destruyendo toda la región de Alemania. Había que interceptarlos con algo, con lo que hay. Y hay que construirlo con lo que haya. O sea, como decimos acá, trabajar con las uñas. Exacto, ¿cierto? Porque no es lo opuesto de que se pida lo que quiera y construyame algo. Acá es con lo que hay, hágame algo y que sea efectivo, algo extraordinario. Y así nace este avión, con el propósito de interceptar, como digo, a los bombarderos aliados. Entonces, ¿qué características tiene este avión? Primero, es muy raro, está construido de madera, bueno, no había acero, de madera, y llevaba un motor cohete. O sea, es como fabricar un enorme volador, digamos, con un cohete. El cohete ya lo habían desarrollado para aquel avión que hemos traído a nuestra dosis, el Messerschmitt ME-163 Comet, que recordarás, era un avión que lo volaba una rubia inquieta, una alemana inquieta, que hablamos de ellas, porque que era peligrosísimo volar, que era un avión pequeño, que ascendía rápidamente y después tenía que bajar planeando, y que esta mujer lo había volado, que era muy peligroso porque era un combustible que mezclaban dos reactivos que no se podía, que cuando se tocaban se incendiaban, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ese motor ya lo tenían desarrollado, entonces lo ponen a ese motor en este avión, serpiente, o sea, no tiene ninguna forma de serpiente ni nada, pero bueno, lo único que daba miedo era el nombre, tal vez, porque es construido de madera y se diseña no para que salga como el Comet, que necesitaba una pista, digamos, como una pista de aterrizaje y una pista para despegar, porque también en ese momento de la guerra no era prudente andar construyendo pistas, porque ya estaban todas destruidas, era lo que se destruía. Entonces, claro, hacerse visible. ¿cierto? Claro. Entonces había que pensar de qué manera se podía lanzar algo que no necesitara una pista, entonces era lanzarlo de manera vertical, como un cohete, en una torre. Y esas torres, entonces las puedes esconder dentro de un bosque, por ejemplo. Y entonces esto despegaba así. Vertical. Entonces, imagínate, despegaba vertical como tú te imaginas, bueno, un cohete actual, ¿cierto? Que despegan vertical. Uh-huh. Esto de madera, con ese motor, que ya era peligroso manejarlo.
Pero con ese motor solito, como no tomaba velocidad en una despegue como un avión convencional, no alcanzaba para que subiera mucho, entonces le ponían más motores, 4 motores más, que se gastaban a los 10 segundos y se lanzaban, se quitaban, y seguía ascendiendo este avión. Otra característica, muy rudimentario, como se ve en las imágenes que han quedado de ese avión, entonces no tenía forma de ser controlado. De hecho, que la primera parte del vuelo, cuando él subía, se controlaba a distancia, por radio control, porque subía a tal velocidad, porque el detallito era que arriba iba sentado un señor, un piloto, llevaba una persona. No era, ya en esa época también, recordemos, en la Segunda Guerra Mundial se habían desarrollado lo que se llamaron las bombas B1 y B2, que las desarrolló von Braun, que después posteriormente es llevado a Estados Unidos, es el que empieza con la NASA y finalmente construye el Saturno V, con el que se llega a la Luna en el año 69. Pero en aquella época se habían construido bombas voladoras, les llamaban, que se lanzaban también así, en rieles, hacia Inglaterra. Pero eran bombas que volaban de manera autónoma. Pues, claro. Eso. Acá iba un piloto. Un humano. Pero no sé qué tan humano era, porque sentarse allá adentro, yo por pronto, este humano no se sentaría ahí ni por todo el oro del mundo, porque subía eso tan rápido que normalmente se desmayaba por la velocidad que adquiría. Entonces por eso esa primera parte era controlado por radio. No tenía opciones porque era tan rústico que no podía llevar alerones, frenos, era lo más rudimentario posible. Entonces subía, cuando alcanzaba una cierta altura, el piloto podía tomar algo de mando, porque ¿qué tenía que hacer el piloto? ¿Cómo funcionaba esto? Si tú observas una imagen, ves que la trompa del avión es como un cono, que entonces lo que hacía el avión supuestamente estaba diseñado para que cuando llegara a la altura donde venían los bombarderos, lo acomodaba el piloto de tal manera que despegaba, quitaba esa trompa cónica y dejaba libre una serie de cohetes que también habían sido desarrollados. Ajá. Se habla ahí de más de 20 cohetes, 24 cohetes. O sea, la trompa en realidad era una cohetera, como se llama, muchos cohetes, que se lanzaban todos de una vez. O sea, esa era la única función que tenía, como el baúl de los cohetes. El único armamento, claro, que llevaba era esos cohetes que el piloto lo que tenía que hacer era maniobrarlo, ponerlo apuntando a los bombarderos que venían y a través de una mira de esas convencionales, como los dibujitos animados, lanzaba todos esos cohetes a la vez. Eso era todo. Si los cohetes impactaban los aviones, sí hacían mucho daño a los bombarderos, pero era una cosa realmente muy rudimentaria. Y incluso al diseñador, que hablábamos de Bajem, habían pensado inicialmente que luego que hiciera eso, tenía que acomodar el avión como para que el avión chocara a los bombarderos antes de que el piloto se eyectara. Lo cual después dijeron, no, es mucho trabajo, tengo que subir, tirar los cohetes, encima quieren que yo choque con el avión, no se puede. Entonces eso no se hizo. Y además se desperdiciaba el avión. Es que el avión era desperdiciable, bueno. Ese es el problemín. Entonces, pero le pedían mucho, sí. O sea, de madera, tenía que tirar los cohetes, encima impactar a los demás y que el piloto se salvara, era mucho. ¿Y no había riesgo, profe Mario Vázquez, que con esos elementos se incendiara fácil, o no? ¿O todo estaba como muy en su Yo me imagino, bueno, se hicieron varios hasta que se hizo el primer lanzamiento con un humano, que por cierto fracasó. Hubo varios intentos, varios ensayos en vuelo, se lanzaba el avión desde este avión se lanzaba pegado a un avión madre y se lo soltaba para ver si podía maniobrar, bueno, varios ensayos. Lo que se critica que eso fue, bueno, lo que pasa es que, por eso digo que hay que ver en el contexto que se estaba haciendo todo esto, es que hubiera sido mucho más conveniente tener un simulador en tierra para saber cómo manejarlo. Esto no había tiempo para mucho, entonces se hicieron aviones, seguramente se perdieron mucho. Si un cohete no se encendía y los otros sí, eso implicaba caer al suelo, porque no va hacia arriba, va para cualquier lado. Eso pasó en el primer vuelo pilotado.
O sea, no fue un éxito, no funcionó, y de hecho que se destruyeron, como ya terminaba la guerra, entonces los que quedaban los destruyeron, que creo que queda uno, dos o tres nada más en el mundo, que son exhibidos en algún museo, o se han hecho réplicas. Pero de pensar cómo y lo que sí llama la atención es que el primer vuelo tripulado fracasa, muere, pues cae a una altura como de más de 1000 metros hacia la Tierra, y aún así había pilotos que se ofrecían. Entonces no sé si es humano, por eso digo, no sería este humano el que haría eso, subirse, porque no da un aspecto de seguridad, convengamos, el que veamos ese avión. Y entonces a su vez era complicado porque está bien, no vamos a chocar a los contrarios, pero es subir, que uno tratar de no desmayarse en el intento, pilotearlo muy poquito, porque eso el cohete se alcanzaba a gastar el combustible y ya no hay más propulsión, lanzar esos cohetes y luego recuperar el piloto y a tratar de recuperar el cohete también. Entonces, eso no es fácil, porque no es decir, bueno, tengo un paracaídas que me permite bajar con todo, sino que se tenía que ir como desarmando el avión, había que tirar una parte, otra parte, sacar un paracaídas para que se frenara, y después el piloto salir con su propio paracaídas y tratar de recuperar, aunque sea el cohete y al piloto. Era una cosa muy compleja, pero coincidiendo con que como ya era el final, ya no había mucho más por hacer. De todas maneras, este avión llegó a volar, llegó a imágenes donde se lo ve volando, pero como digo, era una cosa terriblemente precaria, no tenía muchas chances de funcionar. Pero llegó a cumplir al menos una misión. Entiendo que sí, no, pero es prácticamente, digamos, de la cantidad de aviones que se llegaron a construir, no llegan a volar todos, no se llegan a utilizar todos, y de hecho los terminan los mismos alemanes destruyendo para que no cayeran en manos de los aliados, aunque algunos sí se recuperó. Pero porque estamos hablando, por ejemplo, el primer vuelo tripulado que te digo que salió mal fue el 1 de marzo de 1945, es decir, ya prácticamente al final de la guerra. E imagínate que todo esto que te acabo de contar que tenía que hacer, subir, encontrar, además que esto, como tenía muy poca autonomía, porque es un cohete que se gasta y ya, tenías que coincidir que los bombarderos pasaran por encima de donde estaban las torres, que estaban escondidas en unos bosques, pero si los bombarderos se corrían un poquito, ya no funcionaba. Considerando que todo el tiempo que disponía, desde que se lo despegaba, subía, se acomodaba, tenía que tirar los cohetes, estamos hablando de un tiempo de 5 a 10 minutos. Eso era todo lo que disponía. Entonces, el otro, el Comet, que ya habíamos hablado, por lo menos sí, llegó a volar, subía, aterrizaba en patines, bueno, fue un poco más, tuvo un poco más de vida. Pero claro, no conocemos nada de este avión porque realmente no fue para nada práctico, no sirvió para lo que se pensaba, pero porque también ya no había mucho que hacer. Entonces se lo describe como si fuera prácticamente un misil tripulado, o sea, nadie se sentaría arriba de un misil. Esto suena mucho a una misión suicida realmente. Aunque yo cuando empecé a mirar sobre este avión pensé directamente era eso. Siempre estas misiones suicidas se dan cuando ya no hay mucho más, no hay otra alternativa. Con intentos desesperados. Intentos desesperados, como lo sabemos que, claro, el caso de los kamikazes japoneses. Y por ahí me entendí que hay otro, creo que en Japón hicieron un avión parecido que tenía que tener el fin suicida. Por lo menos, bueno, en este caso se pensaba que en recuperar al piloto. Pero no me imagino el grado de valentía o de inconsciencia que había que tener para subirse a esta serpiente. Creo que la traducción es serpiente de hierba. Pero yo he pensado, bueno, esto que tiene de serpiente, tal vez, no sé, la única acercamiento que podría pensar es en el momento que lanzan los cohetes, que decir, bueno, que hay serpientes que te lanzan el veneno, bueno, por una cosa así. Pero creo que a esa altura de la guerra ya no quedaban ni siquiera apodos para poner. O sea, ¿cómo se pone un apodo que signifique intento desesperado de hacer cualquier cosa con lo que tenemos? Y que al que va ganando le dé miedo, así sea un poquito. Que sepa que existe, exacto, es que sea un poquito. Bueno, ahí tenemos nuestra serpiente. Nada que ver con mis intentos desesperados al inicio de dar con el tema, pero bueno, una sorpresa esta historia. Y ahora vamos con el dato curioso.
Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, como dato curioso, en realidad traje varios datos curiosos alrededor de esto. Estaba fácil, había que elegir, porque con que aparezca el nombre serpiente, ya tenemos. Bueno, sí. Puedo elegir una, puedo hacer cualquier cosa, Sí, o sí. puedo hablar, por ejemplo, de que quien quiera saber más de serpientes, que no somos nosotros los indicados, pero puede acercarse al Serpentario Así de la es. Universidad de Antioquia, que es, como sabemos, en la calle 50A, número 63, 65 del barrio Prado. Pueden acercarse allá porque allá van a recibir información, pueden gestionar visitas, es un sitio interesante para conocer todo esto. Y ahí hay serpientes, y de cada serpiente podríamos hacer una dosis, porque cada una tiene su cuento, su historia, sus Sí. costumbres, o lo que infunden en nosotros, el susto que nos da. Pero se me ocurrió buscar una cosa totalmente ajena, y más por el lado de la historia, y es el símbolo en sí de la serpiente. Porque tú, cuando yo empecé con esta dosis, me la pusiste de manera a la altura de las cucarachas, porque te daba miedo. En fin, cada persona tenemos ciertas opiniones respecto de las cucarachas o de la serpiente, aunque parece que esas opiniones son generalmente las mismas, ¿no? Son especies animales que son muy antiguas y que provocan, sí, miedo, Generalmente, sí. pánico, terror, adversión y todo eso. Y que, como todos los seres que están acá en este planeta, cumplen su función, y ellas no tienen por qué preocuparse de que nosotros, de lo que nosotros pensemos. Cada uno hace su vida. Y que también tiene sus admiradores, obviamente. Por algo existe el Serpentario. Sí, hay gente que les gusta trabajar con ellos, que se anima, que las agarran, las tocan, las quieren y todo eso, y le dan de comer y todo, cosa que prefiero subirme al avión ese antes que acercarme. Pero hay cosas curiosas también. Esto es muy grande, no pretendemos en estos datos curiosos abarcar temas tan amplios y profundos. Pero, por ejemplo, ¿qué es el símbolo de la serpiente? ¿Cómo aparece en muchas cosas? Empezando por cuestiones bíblicas relacionadas con el Sí. pecado original. O sea, parece que en el Génesis, que es la única animal que se nombra por su nombre, entonces, la serpiente. Ya como que de ahí empezamos mal, porque siempre ya ahí Ya empieza mal la relación. empieza una mala fama, ¿cierto? La parte empezamos haciendo bullying. Después, históricamente, aparece en el poema de Gilgamesh. Esto tiene que ver con el Medio Oriente, un poema escrito hace 4.700 años. Este Gilgamesh es un personaje, en realidad lo conozco por haber leído cómics de chiquito, que el cómic se llamaba Gilgamesh el Inmortal. Entonces, era un personaje que era inmortal, pero en realidad en el cómic, en realidad la historia, el poema, habla de que este señor buscaba una planta que lo hacía inmortal, y que llegó a un lugar, se cansó, estaba tomando agua, quedó dormido, y vino una serpiente y le robó la planta, y le robó la inmortalidad. Como un poco ligado a nuestra falta de inmortalidad. Ya aparece la serpiente llevándole la planta. En otros, no siempre la serpiente se ve como algo que infunde miedo y digamos, temor, sino para la comunidad israelita fue un símbolo como de buena suerte, como un amuleto. De hecho, se usaban muchos amuletos. Ese es otro cuento, otra historia, que si tú visitas un museo de la parte de la alquimia, de aquellas épocas, se hacían analogías de cosas animales, cuernos, por propiedades que uno veía en la serpiente. Por ejemplo, por decir algo, la serpiente es característica porque renueva su piel. Pierde la piel y como que sale una serpiente nueva. O hay ciertos reptiles que le cortan la cola y le crece la cola. Entonces eso era asociado en la antigüedad como algo del rejuvenecimiento, ¿cierto? Entonces y se usaban muchos amuletos con forma de animales, porque uno pensaba que te confería la propiedad que tenían esos animales. Entonces hay unos amuletos israelitas que tienen forma de serpiente. Y después, si uno busca en la historia, muchas culturas las adoraban. Las serpientes no han sido... no es que uno jugaba domésticamente con ella como si fuera un gatito, pero sí se le hacían templos y se las adoraban, y aparecen desde los egipcios para acá en muchos lados. Y eso ha llevado, porque, como te decía recién, se les asociaba que eran símbolo de sabiduría, riqueza, prudencia, fortaleza, salud, convalecencia, longevidad, rejuvenecimiento e inmortalidad. Todo eso ligado
a las serpientes, llamaban la atención, le hacían todos sus cultos. Y hay algunos símbolos que vemos hoy en día que derivan de aquella época, donde aparecen serpientes. ¿Cómo cuáles? El símbolo de la medicina. Ah, sí, señor. Que si lo ubicas es como un bastoncito con una serpiente. Uh-huh. Entonces, pero también se lo confunde a veces con el del comercio. El del comercio es un bastoncito con 2 serpientes enroscadas, pero arriba hay unas alas. Entonces, ese es el del comercio, y el de la medicina es porque también viene como de una leyenda de un ser que hace una aparición en un momento con un bastón en el que venía con una serpiente enroscada. Y ese personaje que nace en una leyenda en la India, se hace conocer o se transmite en la historia, luego de la India pasa a los griegos, y de los griegos a los romanos. Entonces ese personaje, cuando ya es propio de los griegos, se llama Asclepios, que es el dios de la medicina. Entonces el dios de la medicina para los griegos tenía ese bastón con una serpiente. De ahí pasa a los romanos, y para los romanos el dios de la medicina es Esculapio. Entonces se ha conservado, digamos que hay un dios de la medicina y es el símbolo de la medicina. Como te digo, está ligado a lo del comercio también. Uh-huh. Tiene que ver con Hermes. Y hay una imagen parecida que también se usa, que se llama la copa Higia o Higia, y es la diosa griega de la sanidad, o sea, es el símbolo de la farmacia, del área de la medicina, que es la farmacia. También aparece una serpiente. Ahí es una copa, un cáliz con una serpiente. Entonces la serpiente apareció en la medicina, en la farmacia, y en este avión con pocas chances de ser útil. Bueno, y hoy conocí la copa Higia o Higia, ¿cierto? Que tampoco la conocía profe Mario Vázquez, en esa exploración que empezó pensando este programa, que era el transporte de una serpiente literalmente, pero aquí vemos todo el significado que hay detrás con estos datos curiosos, además que usted nos trae un montón para conocer un poco más. Mil gracias por estar con nosotros. Al mismo precio de siempre, gracias a ti.